la pantalla. ¿Ya todos visualizan la pantalla? Sí, Sí, doctor, doctor. gracias. Eso, sí me gusta, que me contesten rápido. Hoy vamos a hacer un poco más de diálogo en la clase de este día para que no se me aburran hoy, porque si solo me quedan oyendo y oyendo, vamos a mantener una comunicación y cualquier comentario que ustedes quieran hacer, ahí lo hacen. Bueno, siguiendo con la clasificación. Vamos a hablar en este momento acerca de la pulpitis irreversible asintomática. ¿Por qué es que es una pulpitis irreversible asintomática? ¿Me podría decir, Milton? Ahí está Milton, ¿verdad? María Fernanda. Claro, doctor. La sintomática sería pues un tejido ya necrótico que no causa dolor o el paciente no tiene dolor. No, la asintomática. Óigalo bien. El término es pulpitis irreversible. Quiere decir, pulpitis quiere decir inflamación de la pulpa, quiere decir que todavía tiene vitalidad. ¿Cómo se explica usted que sea sintomática una pulpitis? Que no presenta dolor, pero Ajá. pero está ¿Por qué no inflamada. presenta dolor? ¿Cuál es la Puede- explicación? podría haber un pólipo pulpar, Ya vamos eh, mejor. Ajá. ¿Qué otra cosa? podría, podría haber caries. Sí, pero lo principal que es caries con cavidad abierta. Ok. Entonces eso, al tener una cavidad abierta, permite que todos los exudados, los fluidos de la inflamación puedan tener un escape por esa vía. Por eso es que estos casos solo molestan cuando uno come o cuando toma agua helada o cuando cualquier estímulo que le llegue al órgano dental. Pero no duele porque no tiene acumulación de, de líquidos inflamatorios. Entonces, pero ahora yo hago otra pregunta. Vamos a ver, Claudia. Ahí está Claudia. Sí, No acá está estoy, doctor. Claudia. Ahí Acá. está. Sí, sí. Vaya. Claudia, ¿en qué caso podría volverse una pulpitis irreversible cerrada? Una pulpitis de este tipo, abierta. Mm, No, no sabría Vaya. decirle la verdad. Meli, la No doctora sé, Meli, doctor. Sí, buenas tardes. Si se no refiere sabe. a cerrada, por ejemplo, le ponen como una obturación a a la molar con caries. No, pero ahí no podría ser obturación. ¿Cómo puede cerrarse esa pulpitis? No puede poner una restauración porque sangra. Pólipo pulpar. Vaya, el pólipo pulpar se da más en pacientes bien jóvenes, ¿verdad? Eh, Vamos a poner un ejemplo. Usted, Meli, va con su novio al cine. Una vez que llega al cine, su novio tiene esto es hipotético y es solo para hacer divertida la clase, Meli. Hoy, su novio lleva podríamos decir, una cavidad abierta en esa muela, pero responde al frío, al calor, cuando come duele. Pero de repente le dice su novio, voy a comprar unas palomitas de maíz. Y comiendo las palomitas de maíz se le traba una semilla, pero una semilla queda trabada en esa cavidad y él no es capaz de poderla sacar. ¿En qué cree que se va a convertir esa pulpitis, Nelly? Como en una pulpitis sintomática.
Exacto, una pulpitis cerrada sintomática. Esa es la respuesta. Entonces, se han dado cuenta que a veces nos llegan pacientes y llegan ya con semillas de tomate, de guayaba, semillas de palomitas, de maíz, cualquier cosa que se haya quedado trabada en ese lugar, obstaculizando la salida de la permeabilidad de la pulpa, va a convertir esa muela en una pulpitis cerrada. Y eso es tremendamente dolorosa, porque entonces ya no tienen los exudados inflamatorios, ya no tienen por dónde exteriorizarse. Entonces, el paciente llega con mucho dolor a la clínica. Todo eso ustedes lo tienen que conocer bien, porque cuando ustedes hagan el examen, inexorablemente van a ver ahí que salen semillas cuando coloca el explorador y a uno ya sabe por qué se disparó el dolor. Pero eso es bueno para nosotros y para el paciente, porque le va a hacer frente a una patología que de otra forma probablemente no hubiera ido a buscar ayuda a la clínica. Y ahí entonces van a tener que establecer una terapia de conductos radiculares, un tratamiento de canales y quitar toda la caries, lógicamente, y hacer el procedimiento propiamente dicho. ¿Quedó claro esto? Bueno, Quedó claro. Aldo, Sí, doctor. Sí, doctor. bueno, Aldo, ahí está Aldo. ¿No ha venido Aldo? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, doctor Guisa. Buenas tardes, Aldo. Qué serio, lo siento, Aldo. Entonces, Aldo, ¿qué tipo de analgésico usted dejaría en una pulpitis irreversible asintomática? Kilion de 25. Sí, pero no dolería la gran cosa. El más suave, ¿cuál sería? Podríamos dejar Tylenol. Sí, porque al andar abierto al medio bucal, el ligamento periodontal no está inflamado, ¿entiende? Sí, doctor. El problema es cuando el ligamento se inflama con una pulpitis irreversible cerrada. Ahí sí, vamos a dar enantio, porque necesito desinflamar prontamente los tejidos periapicales, ¿entendieron? ¿Lograron Sí. Sí, captar doctor. todos? Sí, doctor, gracias. Sí, Sí, eso es bien sí, importante. doctor, lo captamos. ¿Cómo? En este caso, con la instalación de Tylenol de 500 miligramos o 750 miligramos paracetamol o acetaminofén, eh, va a dar un resultado muy bueno. Miren, en la endodoncia hay que razonar el porqué de las cosas. Cuando razonamos el porqué de las cosas, se vuelve más fácil entender toda la cinemática y todos los mecanismos que se dan inflamatorios en estas patologías. Entonces es más fácil poder. Ustedes, Laura Azucena, ahí está Laura. Génesis, Génesis se encuentra. Sí, aquí estoy. Vaya, Génesis. ¿Usted en un caso de estos recetaría antibióticos? Sí, no en la radiografía no hay lesión apical, no. Gracias por ser tan inteligente. Hoy, no es la respuesta. ¿Por qué es no? Porque el agente biológico que está causando la pulpitis es superficial. Entonces está a nivel de la caries o está a nivel de la superficie pulpar expuesta. No ha tenido tiempo de propagarse por todo el sistema de canales y al no tener tiempo
para propagarse por todo el sistema de canales, quiere decir que no lo ha contaminado más que superficialmente. Por eso es que todos los casos vitales se pueden sellar fácil en una única cita. ¿Quedó claro este concepto? Sí. Sí, doctor. Bueno, ya me doy por satisfecho. Entonces, no se prescriben antibióticos, a no ser que el paciente esté comprometido sistémicamente, que tenga problemas de diabetes, problemas de insuficiencia renal, situaciones especiales, como válvulas cardíacas y todo eso que requiere una profilaxis antibiótica previamente al tratamiento. Entonces, estos casos en una cita se pueden terminar. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. No. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. Si el paciente es de aquellos pacientes que si aguantan el dolor, ¿verdad? Siguen con este proceso, van caminando, las baterías van a ir progresando hasta que hacen cesar todos los procesos metabólicos y se produce una necrosis de toda la pulpa. Esta necrosis va a generar gases como la putrescina, cadaverina y ahí el indol, el escatol y una serie de compuestos que se van a dar. Por eso es que cuando abrimos los casos de necrosis, vamos a tener mal olor en la clínica, ¿verdad? En los casos de, de necrosis, por lo general lo que hacemos es las pruebas de vitalidad siempre se deben de hacer. ¿Por qué se deben de hacer pruebas de vitalidad? ¿Quién me puede ahorita, Gabriela? ¿Por qué una pieza necrótica puede dar positivo a las pruebas de sensibilidad pulpar? Yo soy la única Gabriela, vea. ¿Cómo? Yo soy la única Gabriela preguntaba, Gabriela Parada. A mí me Sí. pregunta. Sí, ok. Porque pueden haber conductos, otros conductos. No, Gabriela. ¿Por qué responde a las pruebas de sensibilidad pulpar? Por ejemplo, puede responder al calor. ¿Por qué responde al calor una necrosis? Razónenmelo. ¿Qué es lo que dije que había en una necrosis? Gases. ¿Y qué Gases. pasa con los gases cuando le aplico un calor? ¿Qué sucede con un gas? Explota. Ujú. Sí, se expande Se expande. y al Eso expandirse provoca dolor. va a generar una respuesta positiva al calor. Pero eso no quiere decir que el caso va a tener pulpa Vital. inflamada. Y por el otro lado, ¿ustedes creen en este caso, Armando Umaña? Ya podés hablar, Armando. Más o menos, doctor. No, entonces descansa. Jorge, ahí está Jorge. Hola, doctor. Vaya, Jorge. Si este caso lo anestesias o no lo anestesias. Siempre se tiene que anestesiar. Excelente. ¿Y saben por qué? Porque las fibras nerviosas sensoriales de la pulpa soportan alto teor bajo en oxígeno, sobrevive y son las últimas que fenecen. Fíjense que en los años 70 y 80, aquí en El Salvador se acostumbraba a que todos los estudiantes de medicina
llevaban un papelito de la universidad de que eran estudiantes de medicina. Con ese papelito llegaban a los cementerios y al llegar a los cementerios pedían que les vendieran una calavera, un esqueleto. Y ese esqueleto, recuerdo yo que mi hermano es médico, cuando llevó ese esqueleto a la casa, me llamó poderosamente la atención que él colocó en un gran balde de aluminio agua con lejía y le puso cal, imagínense, y puso todos los huesos ahí y empezaron a salir todos los gusanos de adentro de los huesos, de todos los tuétanos que tenían los cadáveres. Y las fibras nerviosas estaban como que eran, hagan de caso, aquellos carros de huesera llenos de alambres, altamente resistente a los procesos de, de destrucción de todo lo que se genera en la necrosis. Los últimos que se colapsan son las fibras nerviosas. Por lo tanto, cuando yo entro en un caso vital, voy a tener muchas veces sensibilidad cuando la lima entra, porque lo último que fenece son las fibras nerviosas. Por eso es que me lo contestó muy bien. ¿A quién fue que le pregunté? Jorge. Armando fue, ¿va? No, a Jorge fue. Y me contestó, se tiene que anestesiar, porque un caso necrótico puede ser sensible cuando lo abordamos para hacer la conductometría. ¿Quedó claro? ¿Todos lo entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor, claro. Excelente. Bueno, ahora sí ha cambiado el procedimiento. Cuando un diente ya viene iniciado de otra clínica, cuando un procedimiento viene iniciado de otra clínica, yo no les recomiendo que a la primera ustedes vayan colocando hipoclorito, porque no sabemos qué es lo que ha sucedido con el diente. Y a ese caso se le llama órgano dental previamente iniciado. Ese es el término que se le da actualmente. Entonces, cuando ya viene, se pone tratamiento previamente iniciado. Ya se sabe que otro le puso mano. Y así como están los tiempos, ustedes tienen que verlo muy bien radiográficamente. Y si tienen alguna duda, lo ideal es que ustedes manden a hacer un estudio tomográfico para ver si tiene reabsorciones, para ver qué tan grandes son, si se ha expuesto el ligamento periodontal, si tiene algún tipo de perforación. Muchas veces las piezas vienen perforadas por la pared palatina o por la pared bucal y cuesta ver esa perforación. Entonces, todas estas iatrogenias y patologías las podemos detectar antes del tratamiento. Y con eso vamos a tener una solvencia para poder decir en qué estado llegó el caso en nuestra clínica. Porque si ustedes agarran un caso y ustedes lo inician, ahí la responsabilidad pasó para ustedes. ¿Están entendiendo esto? Sí, doctor. Porque ustedes ya agarraron el caso. Les voy a contar un caso que me pasó. Me mandaron un caso y el dentista que me lo mandó me dijo, mire, doctor, ahí hice una endodoncia, pero ahora viene todo inflamado. El paciente tiene una corona que acabo de poner hace como un año
y ahora está con dolor. Y ahí es solo de repetir la endodoncia. Pero yo tuve una sospecha cuando llegó el paciente. Este paciente, la inflamación la trae muy coronalmente, se queja de dolor y eso me llamó poderosamente la atención. Y vine y se lo voy a traer ese caso, miren qué interesante. Vine y le dije al paciente, mire, como yo aquí no logro ver, yo necesito saber si han dejado un canal, si no han encontrado algún canal. Necesito saber el estado interno de la muela y eso solo lo puedo saber con un examen tomográfico que me le da vuelta a la muela por todos lados, la hace girar y la podemos ir revisando en todas las paredes y en todos los planos. En el plano axial, plano sagital, plano coronal, o sea, se la ponen de todas las formas para que usted pueda apreciar el diente. Y miren, saben que me llevé una gran sorpresa. El caso tenía una perforación hecha por el colega y la perforación se había ido hacia lingual, era un superior, hacia palatino. Pero en las radiografías no se lograba visualizar porque tenía una corona de porcelana. Cuando fui a ver y me mandaron el reporte, ya había una comunicación bien profunda, los casos estaban cortos, bueno, era un desastre. Se tuvo que extraer la pieza de tan mal que venía, pero no parecía que tuviera nada. Entonces, nunca se confíen ustedes, porque ¿qué hubiera pasado si yo hago la apertura y me doy cuenta de que sangra? Lo que puede pasar es que ustedes van a creer que ustedes fueron. ¿Me logran comprender y entender? Sí, Ya. Entonces, una forma de protegerse ustedes es haciendo un examen tomográfico. Vieran, se lo voy a traer ese caso porque fue un caso muy bonito. Y entonces, ahí me di cuenta qué importante es el examen tomográfico, porque nos va a evitar muchos sinsabores y muchas situaciones delicadas, ¿verdad? Así que no anden escatimando. Cuando haya necesidad, hagan ese tipo de examen tomográfico. Muy bien. Entonces, a los dientes que ya vienen iniciados de otra clínica, se le llama órgano dental previamente iniciado o tratamiento previamente iniciado. Bueno, y hay otros que ya vienen con un tratamiento previamente tratado, o sea, finalizaron, la dieron por finalizada la endodoncia, independiente de lo mal que puedan quedar. Miren, este paciente fue un caso, este que ustedes tienen aquí. Discúlpenme por estas radiografías que se me distorsionaron. Este paciente me llegó, era un paciente que pesaba casi 285 libras, pequeño, con cuellito bien corto, le costaba respirar un poco. El molar estaba bien pegado al cuerpo de la mandíbula. Para poder aislar esas piezas, ustedes tienen que mandar a cerrar la boca y en el momento que la mandíbula va cerrando, se forma un espacio entre el diente y la rama ascendente de la mandíbula. Y en ese momento se puede adaptar la grapa. Y lo mismo es para colocar el dique de goma. Bueno, en ese paciente todo era especial. Y la visibilidad complicadísima por el sobrepeso de él. Y me llegó de esta forma, le había dolido con una lesión apical y bueno, al final me di cuenta que no tenían el cuarto conducto, no lo habían encontrado. Logramos sellar todos los conductos y el paciente volvió totalmente a la normalidad.
A esos casos que ya le llegan, que ya les han dado por terminada la endodoncia, independientemente si le han dejado instrumento roto, si le han dejado un canal sin sellar como el que está aquí, mire, independientemente, si lo han dado por terminado, a, esa, a ese tratamiento se le dice diente o órgano dental previamente tratado. ¿Quedó claro? Sí. Cuando ya vienen de otra clínica que ya lo han dado por finalizado, le llamamos a ese diente previamente tratado. ¿Alguna duda hasta acá? No, todo claro, doctor. No, Ok. Entonces, ahí, cuando ustedes van a hacer retratamientos, también vale la pena hacer un análisis, un examen tomográfico. Miren, el examen 3D es lo mismo. Se le puede decir con BIM 3D, examen tomográfico. Cuando ustedes oigan esos tres términos, se está hablando de lo mismo, ¿ok? Ya ustedes ya saben que se está hablando de lo mismo. Bueno, vamos a pasar a lo que se conoce como patología periapical. Entonces, voy a hacer una pregunta ahorita. Cintia, ahí está Cintia. Sí, aquí estoy. Vaya, sí. Cuando la bacteria ha progresado en el sistema de canales y se ha penetrado en todos los canalículos y los tejidos periapicales en la parte del cemento apical, esta bacteria va a generar zonas radiolúcidas en el ápice. Esas zonas radiolúcidas en el ápice se generan por una serie de mecanismos inmunológicos donde están envueltos sustancias mediadoras químicas del dolor, está envuelto las indocianinas, las inmunoglobulinas, donde vamos a tener una serie de mecanismos que lo que van a hacer es que me van a reabsorber el hueso periapical por todos los productos bacterianos, las endotoxinas bacterianas que van a llegar a esa zona y van a hacer el trabajo de reabsorber el hueso. Y esto me puede generar ya sea un tejido granulomatoso o un quiste apical, dependiendo de cuál haya sido la causa primaria. Si fue un trauma, lo más fácil que se forme es un quiste. Si fue una caries, lo más fácil que se va a formar va a ser un tejido granulomatoso, que es un tejido que busca reparar el daño que se ha hecho. Entonces, las patologías periapicales son aquellas donde ya se ha necrosado la pulpa y ha sido posteriormente contaminada los tejidos periapicales y ha generado una lesión en el ápice. Entonces, a esto se le llama patologías periapicales, porque ya han involucrado los tejidos periapicales. Ahora, la clasificación de las lesiones que se ven radiolúcidas en las radiografías, hipodensa, se dice cuando ustedes manden a hacer un examen tomográfico, la palabra radiolúcido no lo ocupan ellos por el tipo de tecnología. La palabra que van a ocupar es hipodensa. Cuando ustedes oigan hablar de áreas hipodensas, están hablando de áreas radiolúcidas. ¿Quedó claro esto? Sí, Bueno, doctor. y además de esto, vamos a clasificar las lesiones apicales en tres tamaños, según la clasificación
de Storm. ¿Qué quiere decir? Es el apellido, quiere decir tormenta, Storm, así se llama el investigador. Storm clasificó las lesiones apicales en 3 tamaños. De 1 a 4 milímetros de diámetro, la consideraba lesión pequeña. De 5 a 9 milímetros, lesión mediana. Y de 10 milímetros en adelante de diámetro, ya es catalogada como lesión grande. ¿Quedó claro este concepto? Cuando yo les haga la pregunta, ¿qué tipo de lesión tiene el caso? Ustedes me van a contestar, lesión pequeña si mide menos de 4 milímetros de diámetro. Lesión mediana si está en término medio. Y lesión grande si tiene más de 10 milímetros de diámetro. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, quedó claro. Sí. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿O algún comentario? doctor, las lesiones de tipo media, ¿de cuántos milímetros sería? De 5 a 9. Y las grandes de 10 milímetros en adelante. Ok. Vale. ¿Cuál creen ustedes que tiene mejor pronóstico? ¿La pequeña o la grande? Cualquiera de ustedes conteste. Creería Bueno, que igual, doctor, pensaría que la pequeña. ¿Cómo? En teoría sería la pequeña, ¿va? Muy Sí. bien. Es sí y no, porque la respuesta orgánica es caprichosa y va a depender de muchos factores. Entre ellos, la respuesta orgánica de defensa de cada paciente. Va a depender del tipo de defensas que el paciente tenga. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene comprometida la microcirculación y que con facilidad puede generar un ambiente favorable para la bacteria, puede tener una lesión pequeña que se vuelve más difícil de reparar que una lesión grande en un paciente que se encuentra estable sistémicamente, normosistémico. Normosistémico es que está normal sistémicamente. ¿Entendieron cuántos factores intervinientes hay en esto de la reparación? Por otro lado, muchos trabajos de investigación han sugerido y han descubierto que entre más radiolúcida es una lesión, mayor cantidad de colonia bacteriana va a tener el caso. Quiere decir, una mayor cantidad de bacterias. Y a mayor cantidad de bacterias, vamos a tener más dificultad para limpiar y desinfectar el sistema de conductos radiculares. Entonces, se vuelve muy importante que en estos casos de lesiones grandes o medianas, ustedes pongan mucho empeño en la desinfección del interior de los conductos, ya sea utilizando el Ultra X a través de vibraciones ultrasónicas, aparatos sónicos, ya los vamos a mencionar más adelante, el láser, la sonda láser, que va a generar una acción de ablación, prácticamente va a carbonizar todo, lo va a ablacionar. Y esto lo que va a hacer es que va a generar un posoperatorio y un tiempo de recuperación, de reparación, mucho menor que si no ocupáramos esta tecnología. Entonces, los casos más difíciles de resolver en la clínica
son los casos que tienen lesiones altamente radiolúcidas, que se ven bien negras. Esas lesiones son las más peligrosas. Después vamos a hablar acerca de los tipos de biofilm bacterianos que hay. Porque hay unos biofilm que son de tipo planctónico. ¿Qué quiere decir eso? Que andan ahí en el interior de la pulpa sueltos. Esos son bien fáciles de retirar con la irrigación. Pero hay otro tipo de biofilm bacteriano que se adhiere, son adheridos. Y una capa de mucopolisacáridos los protege a todas las bacterias anaeróbicas y esa capa de mucopolisacáridos es bien difícil de erradicar. Por eso es que en esos casos es muy recomendable muchas veces cuando no se resuelve por el medio convencional la endodoncia, pasar a un tratamiento alternativo superior, que sería la apicectomía con obturación retrógrada. ¿Y qué es lo que busca una cirugía de apicectomía con obturación retrógrada? Fíjense, esto es cuando ya se llega a la última instancia. Lo que se busca es retirar los últimos 2 a 3 milímetros de la raíz, que es donde está la mayor concentración de conductos accesorios. Ahí están los deltas apicales, el conducto secundario, el accesorio. Entonces, esos ahí van a estar. Y en esos recovecos es donde más la bacteria se puede instalar y donde puede ser más difícil erradicar. Por eso algunos casos no responden, que son muy pocos, no responden a las terapias. Porque el hidróxido de calcio necesita tiempo para poder actuar. Y el tiempo mínimo que necesita un hidróxido de calcio para actuar en este tipo de biofil adherido es por lo menos 14 días. Porque muchos de ustedes me preguntan, doctor, ¿y cuánto tiempo se deja el hidróxido de calcio? Si es un caso vital y ustedes no quieren que se filtre nada, le ponen hidróxido de calcio. ¿Cuánto lo pueden? Lo que usted quiera lo puede dejar entre cita y cita. En casos vitales no hay tiempo. Ustedes pueden darle cita a los 3 días, a los 4, a los 5. No hay tiempo. ¿Cuánto puede quedarse un hidróxido de calcio en el interior de un conducto? Se puede quedar 60 días. Y ese nos debemos de preocupar para que el material provisional que colocamos en la entrada del conducto tenga un grosor de por lo menos de 2.5 a 3 milímetros de grosor, para que quede bien protegida contra las microinfiltraciones o las microfiltraciones salivales, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan aquí? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto nos decía que es el grosor de la obturación temporal? ¿El grosor mínimo? 2.5 como mínimo. Gracias. Entonces, a la hora que ustedes colocan el teflón o el algodón, el teflón yo lo pongo cuando está más expuesto al medio bucal el diente, o sea, cuando tiene márgenes más comprometidos. El teflón nos protege más contra las infiltraciones porque usted lo compacta con un bruñidor y luego coloca el material provisional arriba y eso queda bien hermético. Y el algodón es muy fácil de ser contaminado porque es fibra vegetal. Entonces se puede contaminar. Me gusta utilizar mucho teflón cuando hay lesiones apicales.
porque me queda mucho más incomunicado el interior del conducto que cuando dejo algodón. ¿Quedó claro? Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de una necrosis pulpar, trabajamos, digamos, hacemos todo el trabajo biomecánico, dejamos hidróxido de calcio y siempre es necesario colocar la obturación temporal o hay que dejarla abierta si en caso hubiese purulencia. No, ningún caso, y esto es lo primero que le enseñan a uno en los posgrados, ningún caso es conveniente dejarlo abierto, a no ser que el paciente sea un paciente demasiado sensible y demasiado estresado. Se pueden dar el lujo de dejarlo 24 horas yo diría que de 500 casos en uno lo van a necesitar hacer, pero solo 24 horas. Y lo van a tener que dejar con una membranita de esas de las esponjitas que traen las puntas de gutapercha en las cajitas. Traen unas esponjitas verdes. Eso ustedes lo cortan y lo introducen en la entrada del canal para dejar que los gases puedan salir. Pero eso solo lo van a hacer cuando en casos extremos. Pero la norma del 99.9% es cerrarlos todos. O sea, siempre deben de quedar cerrados. Pero nunca podemos decir nunca jamás, porque siempre llega el caso que definitivamente lo vamos a tener que respire y drene por 24 horas. ¿Quedó claro esto? Doctor, una Pero esos pregunta. casos no van a ser la mayoría, van a ser la ultra minoría, Tengo una pregunta, doctor. la que quiera ahí. En un caso de un paciente con un retratamiento, por ejemplo, un canino, Sí. que se infectó, anda un absceso bastante grande, ya lo medicaron y no cede, ¿hay Ajá. opción de desobturar y dejar abierto? Ya usted se me está adelantando a las clases. Venía el tema, por Va a eso haber venía la una duda. clase donde voy a hablar qué pasa cuando las lesiones grandes no cicatrizan. Le voy a adelantar algo desde ya. Ok. Cuando ustedes tienen una lesión bien definida de aspecto bien circunscrito, con bordes suaves, eso es aparentemente un quiste. Y muchas veces cuando uno pone la medicación, los quistes se inflaman porque ya están contaminados en la parte interna. Al inflamarse, eso crea en el paciente un malestar que no duele la gran cosa, pero que está drenando el conducto. En esos casos, la única solución que se tiene es la enucleación del quiste. Y casi siempre cuando mandamos a hacer las biopsias, el resultado histopatológico es quiste accedado. Una de las cosas más difíciles que hay es cuando el quiste se ha accedado y es casi imposible retrocederlo por el medio convencional. Vamos a necesitar hacer cirugía periapical. ¿Ok? Enucleando completamente el quiste. Yo les voy a traer esos casos para que ustedes los puedan ver. Voy a traer videos porque son casos en donde todos se han quebrado la cabeza con esos casos y no los han podido resolver. Y realmente que cuando llegan a la clínica defraudan esos casos. Gracias a Dios son la minoría, la minoría. ¿Le contestó la pregunta? Sí, doctor, gracias. Sí, casi siempre es eso. Eso es lo que yo he podido ver. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a pasar a una condición que puede llegarnos a la clínica y que es bien dolorosa, ¿verdad? Aquellos casos que se denominan periodontitis apical sintomática, que se presentan como un dolor espontáneo o severo, ¿verdad? Y localizado, persistente, continuo, y puede ser un dolor bien severo que nos quita la función en el diente. No podemos comer, duele a la percusión, cuando lo palpamos es extremadamente dolorosa, si presionamos el diente duele en la zona apical y podemos observar cambios o no en los tejidos periapicales. Y por lo general casi todos tienen ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, como en este caso. Miren este caso. Esta fue una periodontitis apical sintomática dolorosísima. Y aquí pueden observar ustedes cómo el ligamento periodontal está ensanchado. Miren. Entonces, ¿se deja antibiótico en esos casos? ¿Sí o no? ¿Quién me lo puede razonar? En ese caso sí se deja antibiótico, doctor. No, no se deja. Antibiótico, miren, la Organización Mundial de la Salud está bien preocupada con nosotros, los dentistas, porque estamos usando antibióticos en casos que no lo ameritan, dicen ellos, y tienen razón. El dentista convencional es increíble la cantidad de antibióticos que llegan con casos vitales. Les hablan por una pulpitis irreversible, lo primero que hacen es prescribir un antibiótico. Eso no está bien. Les voy a decir solamente en los casos en que ustedes van a prescribir antibióticos. Primero, que el paciente sistémicamente esté comprometido. Ahí sí. Pero de ahí, solamente en los accesos apicales dentoalveolares, ustedes van a recetar antibióticos. Si tienen una periodontitis apical aguda, solo van a recetar analgésicos, no antibióticos. Ah, doctor, pero es que lo que pasa es que se me puede acceder. Sí, se puede acceder y a eso se le llama, fíjense bien cómo se le llama. Se le llama flare-ups. Quiere decir que a la hora de limpiar, se nos fue material bacteriano a los tejidos periapicales. Por eso es que en las periodontitis apical aguda debemos de ir sumamente despacio. Tercio cervical, lavando, tercio medio, lavando, y los últimos 3 a 4 milímetros tienen que ir bajando lentamente e irrigando, lentamente, de manera que vayamos evitando extruir material a los tejidos periapicales, porque ahí en menos de 72 horas o 48 horas me puede formar un flare-ups. Y el flare-ups es bien doloroso. Ahí sí damos antibiótico hoy. Pero no partan a la primera en una periodontitis apical sintomática de dar antibiótico. Solo van a dar si el paciente manifiesta que se está inflamando en el posoperatorio. De lo contrario, no necesitan prescribir antibióticos. Estamos sobre prescribiendo antibióticos en los pacientes y eso es bien preocupante porque se cree que si seguimos así para el año 2050 puede haber una crisis tremenda si no descubrimos más antimicrobianos, porque los antibióticos van teniendo resistencia. Las bacterias también se van especializando en desdoblar los antibióticos
y en hacerlos inefectivos. Y Dios no lo quiera, y eso es lo que más preocupa a estas entidades mundiales. No vaya a ser que caigamos en un problema de resistencia generalizada y que haya muchas muertes a nivel mundial. Espero en Dios que eso no se llegue a dar, porque si no, muchos de nosotros no vamos a estar ya para contar el cuento. Nos podemos ir en esa colada. Quedó la respuesta correcta aquí para decirles cuándo debo de dar y cuándo no. Sí, doctor. Bye. O sea, no vayan a dar en pulpitis hoy. No vayan a... Cuando el paciente tiene pulpitis, lo que tenemos que hacer es derivarlo o hacerle inmediatamente la urgencia. Al hacer la urgencia, usted está evitando ya problemas, porque está retirando la causa de la inflamación. Al limpiar un conducto que tiene periodontitis apical sintomática, usted está retirando el problema, porque el foco infeccioso está en el interior de los conductos. Y es así como trabaja la endodoncia. Y la resistencia orgánica de nuestro cuerpo, por lo general, es muy buena, pero muy buena. Hay bacteremias transitorias que pueden quedar al hacer una endodoncia, pero son transitorias. Solamente vamos a dar antibióticos cuando hay una inflamación que amenace la salud del paciente. ¿Quedó claro esto? Bien claro. Sí. Bye. Luego tenemos la periodontitis apical asintomática. Aquellos casos que nos llegan a nuestra clínica, que llegan con zonas radiolúcidas, pero no duelen, pero ya están inflamadas porque ya hay destrucción de hueso, pero no duele. A eso se le llama periodontitis apical asintomática. ¿Y qué pasa con una de estas que duele? A esa se le va a llamar periodontitis apical sintomática, porque está doliendo. Es bien sencillo. Si duele, periodontitis apical sintomática. Si no duele, periodontitis apical asintomática. ¿Quedó claro este concepto? Sí, doctor. Si no ha Sí, quedado doctor. claro, pregúntenme de nuevo. Tengan la confianza. Es de valientes y de astutos preguntar cuando las cosas no han quedado claras. Otra cosa que los podría diferenciar o determinar si es asintomática, siempre tiene zona radiolúcida. Exacto, puede tener zona radiolúcida. Si tiene dolor, es sintomática. Si no tiene dolor, es asintomática. Y pueden haber casos que no tienen lesión y ser periodontitis apical sintomática. Y sin lesión, porque no se puede ni tocar el diente. ¿Entendió? Sí, doctor, gracias. Vale. Doctor, Sí, Doctor, sí, oigo. vaya, en el caso de que en la periodontitis apical sintomática, el paciente llega con un dolor extenso, que aparte del Enantium y, y el acetaminofén, pero si el paciente dice que siempre siente dolor, ¿qué tipo de analgésico le puedo prescribir? Aparte Vale, de ese. vale. Vamos a partir de algo. Generalmente el dolor en los pacientes post-intervenidos es porque de alguna manera se nos pasó material biológico hacia los tejidos periapicales. Cuando ese material biológico pasa, va a haber una cascada de reacciones que se van a dar y se van a liberar sustancias mediadoras químicas del dolor. Las endotoxinas bacterianas van a activar inmediatamente el dolor en el cuerpo, porque se activa la bradicinina, la histamina, la prostaglandina, que son
sustancias mediadoras químicas del dolor. Si el organismo no es lo suficientemente bueno, va a formar un acceso. En ese acceso, ahí sí van a dar antibióticos. Si no forma acceso y persiste el dolor, lo único que van a tener que hacer ustedes es medicar con un antiinflamatorio. Le pueden dar una combinación, como se los expliqué ayer. Pueden usar uno de acción periférica. Los de acción periférica son el diclofenaco, el enantium, que es el desquetoprofeno, y todos los AINES, ¿verdad? En esos AINES, lo que usted va a ocupar en la clínica, lo más sencillo, es el desquetoprofeno o el diclofenaco. Son los clásicos. Y usted los puede mezclar con uno de acción central. O sea, acción central que trabajan a nivel del cerebro, de la córtex cerebral. ¿A quiénes son los que trabajan ahí? El paracetamol o el acetaminofén. Y los que trabajan a nivel periférico, los AINES. El sistema periférico es todo el que está en la columna vertebral. Entonces vamos a tener dos vías del dolor bloqueadas. Eso lo dan ustedes cuando de veras el paciente les dice que tiene dolor. Ese dolor no va a ser eterno. Si ustedes le hablan con seguridad, miren, el paciente se comporta de acuerdo al susto o la cara de susto que hace el dentista. Ustedes tienen que mostrar mucha seguridad cuando les esté hablando el paciente. ¿Ustedes creen que a mí no me tratan de bajar la moral? Claro que sí. El paciente cree que porque paga no va a poder tener dolor posoperatorio. Claro que nosotros tratamos de que no haya dolor posoperatorio, pero hay casos en que no va a ser posible. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer cuando el paciente hable es, está inflamado, se le ha formado como un jocote, como que si fuera Kiko. Por favor, lávese las manos, colóquese el dedo, presióneme abajo de la muela, siente alguna especie como de almohada o inflamación. Si les dice que no, es simplemente una sintomatología que está en una lucha entre el agente agresor y las defensas del cuerpo. Ahí nada más damos analgésico antiinflamatorio, el AINE, más el de acción central, que sería el paracetamol o el acetaminofén. Con eso es suficiente. No necesita dar antibiótico, a no ser que el paciente manifieste una inflamación. Pero no hay necesidad, no hay necesidad. La norma indica que las complicaciones derivadas de esto son muy remotas. Diferente que el paciente sea un diabético declarado o que tenga algún tipo de problemas renales o cualquier situación que debilite la defensa. Ahí sí van a dar antibióticos. ¿Entendieron? Esa es una indicación para antibióticos, porque usted se está anticipando en el organismo que está debilitado por una enfermedad a cualquier tipo de evento adverso. Pero en los pacientes que son sanos, no hay necesidad de hacer eso. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Espero que haya quedado bien claro esto hoy, porque a mí me decepciona y me siento bien mal cuando me dice el paciente, mire doctor, ya tengo de estar tomando antibiótico 10 días, imagínense. ¿Y por qué? Por un caso vital. ¿Qué salvada es eso? Eso no se hace. Antibiótico, enfermedades preexistentes que pueden ser fácilmente vencidas por las bacterias. Ahí sí van a dar antibióticos. O accedaciones. O sea, que se está formando un acceso que ya se levantó. Ese es el momento de administrar un antibiótico.
pero no por lo demás. ¿Quedó claro? ¿Entendieron? Lo que va a quitar el dolor es la limpieza que ustedes hagan. Lo que genera el dolor es lo que se pasó a esta zona, mira, a esta zona. ¿Y ese dolor cuánto dura? De 2 a 4 días y luego se quita. Esa es la norma general. Algunos poquitos se pueden quedar 5 o 6 días, pero la mayoría a los 4 días, 3 días ya vuelven a la normalidad. Bueno, en esto sí se van a dar antibióticos, ¿sí? En el acceso apical agudo. Un acceso apical agudo, ¿creen ustedes que tiene mucha bacteria? ¿Quién me lo contesta? ¿Quién me lo puede contestar? Y porque tenemos bastantes exudados purulentos. Ajá, pero al tomar usted la radiografía, ¿qué es lo que ve en un acceso dental agudo? Radiológicamente, ¿qué mira? Un área periapical. ¿Cómo? ¿Qué? Explíqueme. ¿Cómo es esa área periapical? Radiolúcida. No. ¿Alguien más sabe? Bien circunscrita. No. Se ve nada más como un ensanchamiento con barriguita en la zona apical. ¿Qué quiere decir eso? Que la bacteria no ha tenido tiempo de difundirse por todo el sistema de canales. Y esa bacteria es bien fácil de eliminar del canal. Hacemos la urgencia, el drenaje, limpiamos el canal y a la siguiente cita ya podemos hasta medicar el caso y a los 4 días, 5 días podemos medicarlo y después lo podemos sellar. ¿Por qué? Porque no tiene bacterias. Miren, los accesos dentales agudos solamente va a haber ensanchamiento del ligamento periodontal. Y eso quiere decir que el paciente tiene las defensas orgánicas bien instaladas, especialmente los jóvenes. En los jóvenes son bien característicos los accesos dentoalveolares agudos, porque el aparato inmunológico es bien reactivo. En las personas adultas es más difícil. Por lo general tienden más a cronificar los casos. O sea, en lugar de formar un acceso de ese tipo, tienden a formar tractos sinuosos y a eso se le llama acceso crónico. Casi todos los accesos se van a dar en pacientes jóvenes. ¿Cuáles son los pacientes jóvenes? Que llegan hasta los 30, 32 años. Se dice que nosotros estamos en anabolismo hasta los 32 años. Después de los 32 años ya entramos en catabolismo. Ya estamos envejeciendo. ¿Cuántos de aquí tienen más de 32 años? Yo. Vaya. Yo. Ya estamos. Todos los Yo. que tienen 32 años para arriba ya van en declive. Yo acabo de También. cumplir 15, doctor. A medio camino. El organismo entra en catabolismo y solo da para las funciones, para reponer alguna que otra cosa, pero no para formar órganos nuevos ni desarrollar, porque ya pasó el tiempo del anabolismo. Ahora estamos en catabolismo. Por eso es que en los adultos es menos agresivo el aparato inmunológico. Sí se pueden dar accesos, pero son más raros. Y en los jóvenes son más comunes. Y tenemos que dar antibióticos. En estos casos se administra antibiótico. Después vamos a hablar cómo tratar los accesos. Hoy estamos hablando de las generalidades, ¿verdad? Para que ustedes capten y entiendan la filosofía
actual de la endodoncia. Vaya, hay gente que cuando ve fístula, por el amor de Dios, ya no le decimos fístula a esto, pero si la dicen no está mal. Ahora se llama tracto sinuoso, ¿ok? Y esta válvula que ustedes ven aquí, esta es una valvulita que se conoce con el nombre de parulis. Pa de papa, parulis. ¿Entendieron? Y esa valvulita cuando la apretamos drena. Cuando le hacemos presión sale un exudado. Hay personas, hay colegas que ven un tracto sinuoso y lo primero que van a hacer es a recetar antibióticos. Errado, errado. ¿Saben por qué es errado? Porque no, la infección viene del interior del conducto y el interior del conducto está infectado, está necrótico y el antibiótico no puede llegar a zonas que están necróticas. Y no tiene por qué prescribirse antibiótico porque todo el exudado se está exteriorizando. No se va a agudizar. Es muy difícil que un caso de estos se agudiza. Ah, pero si se agudiza, ahí sí van a dar antibiótico. Porque hay un momento en que esto se puede cerrar y de repente formar un acceso agudo. Entonces, en ese caso, sí pueden administrar antibiótico. Pero cuando hay el tracto sinuoso abierto, no hay dolor. No necesita administrarse antibiótico. La literatura endodóncica lo dice, lo contradice, pero como leemos poco, nada menos esta semana me llegaron 2 con tracto sinuoso y les habían prescrito antibiótico. No se hace eso. ¿Quedó claro esto? Ah, y van a recetar antibiótico después que hacen el trabajo biomecánico. Tampoco, porque estos casos casi nunca duelen, porque tienen una vía de escape. Miren, cuando a mí me llegan la fístula, yo me alegro, me gustan, porque son bien indoloros. Pero hay que trabajarlo más en el área de la limpieza del conducto radicular, porque tienen bastante bacteria, porque la bacteria se ha anidado en todo el sistema de conductos. Se ha metido, pues. Entonces, va a requerir de mayor limpieza, de mayor trabajo mecánico, de mayor irrigación. ¿Quedó claro esto? Sí. Quedó claro. No me van a recetar antibióticos cuando vean tracto sinuoso. Sí, doctor. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es la usteitis condensante? Es un estímulo de baja intensidad. No requiere intervención ninguna de parte de nosotros. No se indica tratamiento de endodoncias en la usteitis condensante, a no ser que el paciente presente sintomatología. Estábamos en un foro con el famoso doctor Cohen y alguien presentó un caso de osteitis condensante y bueno, era un japonés, por cierto, y le dice el doctor Cohen, ¿cómo fue que le dijo? Ah, ¿por qué hizo usted la endodoncia? Miren, gracias a Dios que el muchacho que presentó el caso sabía la respuesta. Y le dijo, doctor, yo sé que la osteitis condensante no es indicativa para hacer endodoncia, solamente cuando genera dolor, porque eso quiere decir que ya hay un desequilibrio y necesita ser intervenido el caso. ¿Quedó claro esto? Sí, Pero a doctor. mí me envían un montón de osteitis condensantes para que haga las endodoncias. Miren, me ponen a prueba el cristianismo, fíjense. Porque ahí empieza una lucha del
del, del, del interior de uno. ¿Hago o no hago la endodoncia? Ahí se da una lucha. Pero lo correcto es ser correcto y decir las cosas como son. Porque Dios bendice la pesa exacta. Hay gente en los mercados que cuando van a pesar, todo lleno de cera, tienen las básculas. Les ponen cera abajo para que pesen más. Eso no es correcto y ese dinero no lo bendice Dios, pues. Entonces en la clínica es lo mismo. En ese sentido, no seamos deshonestos, ¿verdad? Yo sé que hay momentos en que hay que pagar el recibo de la luz eléctrica, como decía mi querido profesor Jaime Mauricio Leal. Miren, hay momentos en que la clínica aprieta, decir, porque los recibos se acumulan. Mantengan la integridad en esos momentos, ¿sí? Porque Dios siempre bendice. Y es cierto, Dios siempre bendice. ¿Alguna pregunta que tengan aquí? Bueno, yo sé que sábado vamos a seguir en la siguiente clase. Quiero hablarles a ustedes de acceso, oye, porque les voy a dar unos tips para que ustedes puedan valorar la importancia que tiene un acceso en cuanto a la observación que ustedes hacen visual del paciente. Les voy a enseñar a poder detectar cuando un caso es de extrema urgencia y cuando un caso es de un pronóstico muy bueno. Vamos a aprender a detectar las cosas que se pueden complicar. Así es que si no tienen alguna pregunta, vamos a dar por terminada la clase de este día. Y si tienen preguntas, háganme las preguntas que consideren pertinentes. Doctor, yo tengo una duda, Dígame. pero fue cuando estábamos hablando sobre el órgano dental previamente iniciado. Sí, Usted mencionó que nos, como ya venía iniciado por otro por otro operador, colega. ajá, que no empezáramos directamente a irrigar con hipoclorito. No sé si yo escuché mal, pero Sí, no escuchó bien. entendí. Ajá, entonces después ya no continuó y me quedé con la duda. Les voy a contar una anécdota ahorita, pero no voy a decir nombres, hoy, por respeto. Íbamos a dar un curso en un lugar con otros colegas y llegó un paciente militar y yo lo vi raro, lo vi raro, lo vi raro. Y yo le dije a mi colega, la que me estaba ayudando a dar el curso, no vaya a utilizar hipoclorito en este caso, porque este caso está sospechoso. Y yo le alcanzo a ver una reabsorción interna que puede tener exteriorización. O sea, pudo haber perforado ya. Eso fue hace como 21 años. Miren, como que le hubiera dicho, póngale hipoclorito. Le puso hipoclorito y tenía una reabsorción. Entró con tanta fuerza que le quemó toda la mucosa y se han tenido encaramado ese paciente como un mes porque costó que se sanara. Y cuando yo me di cuenta, yo le dije, yo ya le había dicho, si solo hubieran empleado suero fisiológico, se hubieran dado cuenta, luego al aplicar poquito hipoclorito, se iban a dar cuenta de que el paciente iba a estar sintiendo dolor y no hubiera habido ese gran accidente iatrogénico que hubo. Cuando ya vienen así los casos, comiencen con suero. Si ustedes no van a hacer una tomografía, yo les sugiero que empiecen con suero, porque las sorpresas que uno se lleva son increíbles. Y no hay nada más desagradable que colocar hipoclorito y que el hipoclorito se sobrepase y genere una serie de situaciones bien delicadas.
que cuando suceden, el paciente pierde la confianza en uno. Y lo acabamos perdiendo, el paciente. Casi siempre se pierde. Porque el paciente ya no tiene confianza. Me hizo daño el doctor. Así piensa. El doctor no fue cuidadoso. Entonces, por eso es que lo dije, hija, hoy. Pero eso es cuando ya viene tocado por otros colegas. ¿Entendió? Sí, sí, gracias. Usted tiene que cubrirse sus espaldas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y en esos casos aplicamos suero y pues me imagino Ajá. Y un entonces van auscultando el canal, van explorando. Ok. Se van introduciendo las limas, van viendo, a ir analizando, sale sangre, no sale sangre. Empiezan a ver todo ustedes. Y el Y en ese hipoclorito caso, si hubiera no lo inyectan de perforación, un solo, sino que bien despacito. en ese caso, si hubiera una perforación, primero se tendría que Ah, sellar, ahí sí, porque usted luego, puede colocar una punta de papel y usted va a ver que se va a llenar de sangre en el lugar de la perforación, porque usted ya va a empezar a ver que sale sangre. Y el tipo de sangre es un tipo de sangre más clara, más rojo intenso, más rojo vivo. Entonces, esto es delicado, ustedes tienen que ir despacio. No todos los casos lo pueden agarrar con rapidez, especialmente los casos que ya vienen tocados por otros colegas. Y lo ideal es, como les dije, y lo repito, un examen tomográfico. Eso es lo ideal. A mí me han dado unas libradas esos exámenes tomográficos increíbles. Se asusta uno con todo lo que llega. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, vamos a dar esto hasta aquí y vamos a dar secuencia la siguiente semana. Hoy, que Dios me los bendiga, los guarde y se cuida. Muchas Gracias, gracias, doctor. Gracias, Hasta, doctor. hasta luego, licenciada. Que Dios me los bendiga a Adiós. todos. Buenas Buenas noches. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias. Disfruten Saludos, el fin de colegas. semana Buenas y noches. estudien. Hoy vayan estudiando todas estas anotaciones. Hoy. Sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Dios. Feliz noche.